permíteme poner el tema en la mesa y yo podría titularlo bajo incongruencia. Incongruencia porque estamos en un momento en que por una parte pues los nuevos criterios de semaforización están marcando reglas que por lo menos invitan a la prudencia, pero por otro lado parece que estamos inmersos en una serie de eventos masivos de todo tipo que no ayudan a eso. Está claro que para el gobierno federal ahorita en este momento es mantener la economía a como dé lugar y defender también un regreso a clases que ya sabemos, así sea, llueve, truene o relampaguee, vamos a regresar a clases. Y bueno, pues esto finalmente mueve también en el contexto de las vacaciones, donde una gran cantidad de personas pues están en este momento descansando en alguna playa o celebrando en eventos masivos. Te pongo un dato, este fin de semana, si mal no tengo el dato, este famoso grupo La Maldita Vecindad fue promovido por el gobierno federal para promover el voto en este proceso de elecciones para saber si vamos a llamar a cuentas a los expresidentes, que no es un llamado para los expresidentes, pero en fin, ese es otro tema. Juntó y aglutinó a miles de personas cerradas en la Ciudad de México. En fin, ¿qué tema? Incongruencia podríamos ponerlo. Es el tema en la mesa y ya se lo propongo, Raúl. A ver, Víctor, yo creo que tienes mucha razón en esto que estás poniendo sobre la mesa. A ver, por un lado, sí pareciera, a ver, tú ahorita mencionaste los graves problemas y grandes problemas que tiene el país, ¿sí? Los podemos enumerar cada uno de ellos, ¿no? El más importante, me parece, hoy por hoy es la pandemia, esta tercera ola que de alguna forma parece que el gobierno ha renunciado a gestionar un control de la pandemia y está dejando que los ciudadanos, cada uno por su propia decisión, tomemos lo que creamos conveniente. Pero me parece que el gobierno ha renunciado a gestionar un control de esta pandemia, de esta tercera ola, como ha sucedido a lo largo de la pandemia. Y el ejemplo más claro es esto que estás mencionando, los semáforos epidemiológicos, donde, bueno, cambian, casi 15 estados cambiaron dramáticamente de verde, de amarillo, para ser naranja o hasta rojo en el caso de un estado. Esto me parece de alguna forma muy importante, sobre todo porque el gobierno de cierta forma está reconociendo que estamos en una situación muy delicada. Este es exactamente lo que es el mapa epidemiológico, pero sin embargo no hay una gestión clara, lo que tú estás comentando. Se fomentan eventos, los protocolos que se mantienen, los aforos se mantienen entre un 30 y un 50%, pero la verdad es que no hay una gestión del gobierno para poder controlar la información. Es más, ni siquiera promoción, Víctor. No encontramos ninguna promoción que diga, oigan, hay que por lo menos usar esto que se llama cubrebocas o guardar la sana distancia. O sea, no existe esa promoción. Pero si son cosas que le interesan a la llamada 4T, eso sí hay promoción. Hoy, Víctor, todos los actores políticos relacionados directamente con la 4T, con el presidente López Obrador, están haciendo una gran promoción a esta farsa de la consulta del próximo domingo, ¿sí? Y esos son los contrastes, por eso es incongruente lo que estamos viendo. Por un lado, el tema importante de la pandemia, ¿sí?, abandonado a la suerte de los ciudadanos. El tema de la seguridad pública, pues ya lo hemos comentado ampliamente en estos espacios, también dejando pues que se va a pacificar el país. Lo que queremos saber es a partir de cuándo empezará a esta pacificación con una estrategia. El tercer tema, el tema económico, que es muy importante y que se ha dejado de alguna forma que cada quien se rasque con sus propias uñas. Esos son los temas importantes en México hoy, pero los temas que le interesan al gobierno. El de la seguridad, el de la inseguridad, te acotaría también. Sí, no, ya me refiero. Seguridad, economía y pandemia. Sí. Para mí esos son los tres, y educación, desde luego que viene acompañado de sus elementos, pero son los tres elementos clave de prioridades en el país. Pero para el gobierno lo más importante es hacer este llamado a la participación de esta farsa, y le llamamos farsa no porque queramos, no porque yo no quiera que se juzgue al expresidente Zedillo por los abusos que hubo del Fobapro y apoyar a los banqueros en su momento. Víctor, nosotros, tú y yo fuimos víctimas de ese tema, de
casi perdimos nuestros bienes, nuestra casa, precisamente en aquellos años por esa crisis económica. Sí, no sé si merezca ser juzgado el señor Zedillo por la matanza de Acteal de un grupo de paramilitares que actuaron allá en Chiapas contra una comunidad y mataron a 45 personas, una tragedia tremenda. No sé si es el responsable directamente Zedillo, pero fue en su administración. Yo no sé si tenemos que juzgar a Carlos Salinas de Gortari por el fraude de 88 o todo lo que de alguna forma fue la nacionalización de la banca en su momento, o de Teléfonos de México y muchas empresas paraestatales de aquel entonces. A ver, Víctor, tú y yo nos acordamos de aquel entonces, antes de que fuera privatizada Teléfonos de México, las colas enormes que se hacían en los teléfonos públicos, que a veces funcionaban pésimo, y no. Pésimo el servicio. Un servicio pésimo, ¿sí? Y vino la privatización, ¿sí? Y si bien de alguna forma pudo haber sido una designación privilegiada para el señor Carlos Slim, la verdad es que tener un contrato de Telmex para tu casa, podían pasar meses para que tuvieras un teléfono en tu casa, pero eso, mucha gente ya no se acuerda de esas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, habrá que juzgar y seguramente cada expresidente tiene pendientes que hacer, pero lo que me parece un despropósito es la forma como el gobierno está volcado a una participación de una pregunta que no pregunta eso, Víctor. O sea, la pregunta que se va a hacer el próximo domingo no habla de juzgar a los expresidentes, habla de juzgar a todos actores políticos que hayan actuado, o sea, ¿para qué repetir? Entonces, me parece que ahí está exactamente la incongruencia. En los temas prioritarios de este país, sí, el gobierno parece que es un observador, como el tema de la pandemia, el tema de la seguridad, el tema de la crisis económica, temas prioritarios, torales en este país. Pero para la farsa de la encuesta, sí, todo el mundo está opinando, todo el mundo habla de juzgar a los expresidentes Salinas, Zedillo, Calderón, Fox y Peña Nieto. Y sin embargo, esta pregunta que está viendo usted, que es la que se va a preguntar el próximo domingo, pues no dice eso, Víctor. No dice para que empezar, se quiera... No se entiende. Sí, así no se entiende, sí. No lo entiendo. Me perdí en el cuarto párrafo y hasta ahí me quedé, ya no, lo demás yo no lo entendí, mi querido Raúl. Esas son las cosas, me parece que por eso es incongruente y por eso coincido contigo en que mientras que lo que al gobierno le interesa es esto, hay temas importantes que son dejados de lado hasta el momento. A ver, ¿no deberíamos en este momento empezar con una vacunación masiva para tratar de bajar el efecto de esta tercera ola? Y sin embargo, bueno, sí, estamos entre los 11 países que más vacunas se han colocado, pero hoy por hoy tenemos solamente al 20% de los mexicanos vacunados contra el COVID hasta este momento, ¿sí? Se han colocado 60 millones de vacunas, ¿sí? Entre primeras dosis únicas, pero la cosa es que estamos al 20%, Víctor. Un esquema de promoción de usar esto me parece que podría ayudar a lo que ya los científicos han adelantado de esta tercera ola que lamentablemente nos va a meter de nueva cuenta en muchos problemas. Raúl, me diera la impresión con lo que estás tú comentando que el acento está puesto más que nada en tratar de convencer a través del discurso, a través de los mensajes, a través de la defensa del argumento ideológico, más que con las razones. Ante esta falta de resultados, pues se ha optado por un discurso que el presidente insiste e insiste e insiste, las cosas van bien. Y quienes se oponen y quienes dicen que no van bien es porque no simpatizan con los cambios que yo estoy proponiendo. Bueno, ese es el mensaje del presidente. Sí, de hecho hoy todos los actores políticos, bueno, de alguna forma señalan que quienes están en contra, que están mermando, sí, esta consulta, son los que quieren regresar a los tiempos de la corrupción. Son quienes de alguna forma se oponen a que los pensionados sigan teniendo su pensión universal, cosa que es completamente falso. O sea, no es exactamente esa la disyuntiva. Tú te conozco hace muchos Raúl, años y seguramente la gente que nos ve, si el que no estés de acuerdo en muchas de las cosas que haga el presidente López Obrador, no quiere decir que estés a favor de la corrupción.
A ver, Raúl, pero fíjate, como no sé si es un falso dilema. Al principio, cuando se habló de llamar a cuentas a los expresidentes, yo, y que recuerdo que hasta tú también estuviste de acuerdo, que dijimos, es cierto, se tiene que llamar a cuentas, y cuando menos debe haber un juicio político o un juicio histórico para saber exactamente qué hicieron bien y qué hicieron mal. Pero ¿en qué momento se fue desvirtuando este razonamiento que pues tiene cierta lógica y en el cual comulgan, yo creo, la mayoría de los mexicanos que estaban hartos de la corrupción? ¿En qué momento se perdió y lo que pudiera parecer una buena acción ahora se convierte en algo que no está bien hecho? Ese es un dilema que están viviendo muchas personas, ir o no ir a votar. Sí, a ver, sigo pensando desde mi particular punto de vista que es simplemente una farsa, ¿sí? Ahora, ¿por qué, Víctor? Porque no se necesita este ejercicio democrático, no se necesita hacer este cuestionamiento a la población para enjuiciar a quien se ha comportado mal. Si el presidente Zedillo tiene responsabilidad en el tema de Acteal, tendría que haberse actuado legalmente en contra de él. Si el expresidente Felipe Calderón tiene responsabilidades, pues tendría que actuarse. De hecho, me parece que uno de los grandes avances, y hay que reconocer las cosas que se han hecho, es que los presidentes ya no tengan fuero. Eso me parece un gran avance para poder de alguna forma juzgar a quien de alguna forma se ha comportado mal, y el fuero, ese manto protector que les daba a muchos políticos, irlo eliminando. Me parece uno de los logros importantes del presidente López Obrador. Pero a mí lo que me parece que es totalmente incongruente es que lo que se va a preguntar nada tiene que ver con el juicio a expresidentes. Es simplemente la frase que utiliza desde el atril presidencial López Obrador y todos los personajes afines a la llamada Cuarta Transformación, que están haciendo una gran promoción como si se fuera a juzgar a los expresidentes. Y eso no va a suceder, Víctor, y se está desvirtuando un ejercicio democrático que ha utilizado el mundo para tomar decisiones importantes, el Brexit, por ejemplo, allá en Inglaterra, decisiones importantes como esa, donde un país puede definir, ¿sí?, qué hacer en una situación compleja. Pero aquí se está preguntando lo que debería ser obvio: si un actor político violó la ley, que se juzgue. Que se juzgue. ¿Y quién tiene en sus manos esa posibilidad de la denuncia de la fiscalía? El gobierno. ¿Por qué no se actúa en contra de los actores políticos que han violado la ley y que de alguna forma lo sancionen, se recupere lo robado, lo desviado, sean metidos a la cárcel o lo que sea? Porque, bueno, la verdad es que esto de alguna forma pareciera, a ver, dicen algunos actores, por ejemplo, me refiero a Epigmenio Ibarra, ¿sí?, que dice que Zedillo hay que juzgarlo porque aumentó el IVA del 10 al 15%. A ver, o sea, hay que juzgarlo porque garantizó recursos que en su momento los mismos políticos para utilizar los presupuestos. O sea, esa es una razón para juzgar a un expresidente cuando fue una decisión que fue aprobada por el Congreso en su momento. A lo mejor el presidente la propuso o su secretario de Hacienda, pero hay que juzgarlo porque aumentaron el IVA. Es caso muy diferente al tema, por ejemplo, del FOBAPROA, el haber beneficiado a un grupo de banqueros, mientras que pagamos esa deuda eterna, la seguimos pagando los mexicanos, de más de 500 mil millones de pesos para salvar a los bancos, pero especialmente salvar a unos banqueros. Y eso me parece que sí hay un abuso, y hubo un abuso en aquel entonces por aquel famoso caso del FOBAPROA. O sea, hay cosas diferentes. Hay decisiones, hay decisiones que se tomaron en su momento y que habría que ver el contexto histórico y político de ese momento. Y que finalmente los presidentes tomaron esa decisión en función de un beneficio para el país. Claro, hay otro tipo de acciones más soterradas o escondidas, de corrupción o de arreglitos en lo oscurito, que bien podrían ser sancionadas. Odebrecht. Pero sí, muy difícilmente, sí, Odebrecht, por ejemplo. Pero muy difícilmente creo eso. Sí. Así es, sí, Odebrecht para concluir. Es un ejemplo claro, ¿sí?, donde se benefició a un expresidente en una campaña política por medio de sus
actores como Claro. el director de Pemex y otros funcionarios que han sido señalados en su momento, ahí, bueno, hay los elementos suficientes Sí. de un acto de corrupción que debe ser sancionado. Claro. Y hasta el momento, ¿qué hay? Nada. 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 Mi querido Raúl, pues una semana intensa en ese sentido porque vamos a tener que pensar mucho de lo que estás tú comentando porque el próximo domingo pues se viene ese proceso, ¿no? El En fin, próximo domingo. Raúl, ya lo platicaremos. Sí, ¿verdad? Gracias, Es el Víctor. próximo domingo. Así es. Te mando un saludo afectuoso como siempre y gracias, Raúl, por poner el tema en la mesa.